sufriste cosas mejores que estas. Seguimos en 678, tal como les había comentado. Estamos con el diputado nacional Eric Calcaño, un hombre graduado como sociólogo en Sorbonne y en la Escuela Nacional de Administración, una de las instituciones más prestigiosas de Occidente, en el marco de este histórico acuerdo. Querido Eric, bienvenido nuevamente y muchas gracias. Te escuchamos. Bueno, primero habría que lamentarse del inútil derramamiento de lugares comunes, de metáforas berretas, de por último tomar al espectador o al que escucha o al que piensa, al que vota, al que siente, de estúpido. Porque claramente eso ha sido lo que hemos escuchado de los comentadores de la oposición, de, bueno, pero si arreglaron va a venir una devaluación, si algo bueno ha sucedido, entonces algo malo va a pasar enseguida, algo inminente, porque evidentemente no podemos hacer nada bien. Bueno, estos últimos 10 años están ahí para desmentirlo. Luego, un poco de historia. El Club de París se crea en 1956, como dijo la presidenta, para financiar al gobierno golpista. Es decir, que tienen sangre en las manos esos muchachos, ese club de gobiernos que se ocupan de la deuda pública de los países del tercer mundo, digámoslo, y contrariamente al Club de Londres, que son bancos privados que también tienen relación con los gobiernos. Pero en este caso que nos ocupa el Club de París, en el 56, le financió alegremente los 700 millones que mencionaba la presidenta, y ahí comenzó nuestra triste historia con el Club de París, hasta llegar ahora que, bueno, de algún modo se cierra el ciclo. Es decir, creo que es mutuo el tema de, bueno, nosotros no queremos tener nada más que ver con ustedes, queda esto pendiente, lo vamos a resolver políticamente, que es lo que se hizo. Y se hizo a través de negociaciones. Cuando decían, el ministro Kicillof viajó poco menos que de vacaciones a París, no, las negociaciones tardan, los resultados políticos se construyen, no es una inmediatez, no es un me gusta de la red, por lo menos tal como nosotros venimos haciendo la política. Eric, ¿por qué es importante la no presencia, la ausencia más bien del Fondo Monetario Internacional, y qué es lo bueno de este acuerdo de estos 9.700? Es una de las cuestiones medulares, que tiene muchas este acuerdo, pero la medular es que nosotros siempre pedimos que el FMI no estuviera. Una cuestión, bueno, ya Néstor nos había sacado con el chavo al fondo de toda esa cuestión, porque también en el Parlamento, en esa época, o antes, digamos, del 2003, los presupuestos venían un poquito revisados, o chequeados, o guionados, si se quiere, del gran país del norte, o de los organismos financieros multilaterales. En este caso, nosotros recuperamos soberanía, generamos soberanía a partir del 25 de mayo del 2003, por eso la comparación del 2003, del 2014, de 1810, felices 25 de mayo, y ahora en este momento decir, bueno, vamos a arreglar con el club en base a una negociación política. Y esa negociación política tiene una parte económica. Y en esa parte política nosotros al fondo lo queremos dejar afuera porque él se te impone condicionalidades. Dicen, bueno, les prestamos plata, pero si ustedes privatizan sus empresas, si flexibilizan el trabajo, si liberan sus restricciones arancelarias, es decir, no es la posición de un gerente de un banco que va a ver cuán solventes somos a la hora de tomar un crédito, sino que le va a imponer modalidades de vida a la persona. Y eso es lo grave, lo que era inadmisible, al menos para un país soberano, o al menos para nosotros que consideramos que la soberanía nacional se ejerce de ese modo. Y ahora tenemos un resultado, y yo estaba escuchando el informe, y es una cuestión como los días en que se nacionalizaron las FJP, YPF, uno siente, bueno, que hemos dado un paso importante. La herencia, ¿qué herencia vamos a dejar? Esa cuestión del endeudamiento y de toda la sarta de cosas que se dijeron. Vamos a dejar vaca muerta, un país desendeudado, vamos a dejar la cuestión del club arreglada. La pucha, a nosotros nos hubiera gustado recibir el país en el 2003, como lo vamos a entregar al 2015, obviamente, a otro presidente del Proyecto Nacional. Lo celebraron Lustó, Sanz y otras personas, no sé, Edgardo Moca. No, a mí me parece que sí, que es para celebrar porque forma parte de una saga que empezó en el 2004 con una renegociación histórica de la deuda, con una quita sin antecedentes, de un default que tampoco tenía antecedentes en su magnitud y que provocaron no cualesquiera políticas, sino las políticas neoliberales. Y después la saga sigue con la otra parte de la deuda que se renegocia en el 2010 y también pasa por una apertura de negociaciones con el Club de París en el 2009, que se vio interrumpida por una situación muy particular que fue la crisis de las subprimes en ese momento, la crisis del mundo capitalista, que obviamente en esas condiciones no facilitaba la resolución de esta cuestión. Entonces, esto además me parece que es muy importante con vistas a la otra gran querella que tenemos pendiente, que sería la última que nos queda por resolver del desastre de este país
que estalló en el 2001, que es el tema de los holdouts. Sí. Y me parece a mí, sin querer abusar de mis pobres conocimientos en la materia, que el hecho de haber mostrado disposición a pagar en las condiciones que pagamos todo el conjunto de la reestructuración y la actual con el Club de París, genera un precedente de que Argentina no es un salteador sistemático de sus compromisos internacionales, sino que tiene toda la voluntad de ejercer soberanía cumpliendo los reglamentos básicos de la convivencia mundial. Yo no sé si vamos a tener un bloque especial, por las dudas digo que también el acercamiento de Argentina con el Vamos a BRICS, tener un bloque especial. Vamos a tener, pero yo lo incluyo igual acá, me parece que forma parte de una demostración de que lejos de estar aislados del mundo estamos en el camino adecuado, ¿no? Dijo la presidenta que Argentina venía cumpliendo desde el 2003 religiosamente con sus compromisos. Y en ese sentido, usando el verbio de modo, le pregunta a Nora Beiras qué le parece. Bueno, me parece, si no es religiosamente mejor, pero... No, me parece que, bueno, vivimos en un mundo, digamos, dependiente en el sentido que realmente no se puede estar aislado del mundo. Uno cuando ve el origen de las deudas, lo que idealmente le gustaría es que estas deudas hubiesen sido investigadas en su momento. Lo que pasa es que no han sido legitimadas a lo largo de las sucesivas administraciones. Entonces, algunos que ahora critican esto han sido los que han profundizado las deudas. Esto es lo paradójico de lo que sucede. El discurso, cuando uno ve a Bonelli, digamos, irritado porque la oposición no sale a criticar, realmente en este caso la mayoría de la dirigencia opositora, no sé, todavía es pronto porque hay que ver mañana cómo se siguen posicionando, pero la mayoría tiene una posición realmente mucho más realista y responsable que el discurso mediático, porque si uno ve lo que han dicho, por lo menos las primeras reacciones hoy, de algunos sectores de la comunicación, son realmente absurdas, ridículas, pero no resisten un archivo de horas. Y quieren generar, digamos, la pregunta de esta periodista diciendo, dicen que esto va a implicar una devaluación porque Domingo Cavallo dijo una cosa semejante. La verdad que uno dice, bueno, pará un momento, no podés hacer terrorismo de esa forma. ¿Entendés? Sí, las declaraciones vienen de Maese Bermúdez, pero hay dos libros, uno se llama Para entender la política y otro El resurgimiento argentino, de Eric Calcaño, donde quien quiera leer la genealogía de esto se le explica maravillosamente. Yo lo aprendí ahí. Cintia García. Gracias. Sí, hoy leía algunos comentarios, ¿no?, de las dos ediciones que además tuvieron que hacer algunos de ellos porque el acuerdo fue tarde, pero había un pequeño recuadro en el análisis de las páginas principales de Clarín que decía, bueno, la oposición tomó con optimismo el acuerdo y uno puede decir, bueno, está bien, son coherentes. El primer párrafo de ese recuadro resalta que Martín Redrado dijo, bueno, tal vez esto haya sido por el cansancio de los acreedores, ¿no? Entonces, podríamos estar varios programas analizando todos los agoreros que de economistas, empresarios, gente del liberalismo y la ortodoxia, haciendo sus anuncios, sus preanuncios, sus premoniciones casi de que esto no iba a funcionar. Marcelo Bonelli se lleva las de ganar porque es el especialista económico del Grupo Clarín, pero yo quiero compartir con Eric una frase, ¿no?, de Bonelli. El 9 de mayo, el 9 de mayo de 2014 dice, Axel Kicillof prometió que el costo iba a ser de 8,75. El ministro no logra hacer pies en otros terrenos. En las últimas jornadas la presidenta desautorizó el proyecto de Kicillof de acordar con el Fondo Monetario y permitir la revisión de la economía argentina para facilitar la negociación del Club de París. Por eso el gobierno estaría cambiando de estrategia, dice Marcelo Bonelli. Quiere que las provincias e YPF sean las que tomen deuda en el exterior. Uno cuando lee esto ahora exterior y traigan dólares. Un procedimiento similar utilizó José Alfredo Martínez de Oz y ese proceso terminó muy mal. Es realismo pesadillesco, ¿no? Contrariamente al realismo maravilloso, creo que los que no hacen pie son ellos. Efectivamente las negociaciones se ganan, a veces pueden ser rápidas, a veces pueden ser lentas, pero si ganamos por cansancio, en ese caso es que los negociadores estuvieron, como diría Néstor, a la altura de las circunstancias, lo cual habla bien de nuestra administración. Si tenemos buenos negociadores que defienden nuestro interés nacional, es en cuotas, no va a haber supervisión del fondo, tenemos la cuestión de las inversiones que pueden venir para cuestiones de inversión productiva, no para financiar la timba.
como dijo la presidenta, si no, son 7 años. Bueno, me parece que ha sido una negociación exitosa para nosotros. ¿Posible? Y nos abre... Lo que pasa es que esta gente pierde el poder relativo. Es decir, ahí se Muy se cortito caen. nada más, porque me impacta el hecho de que compare cualquier procedimiento económico de este tiempo argentino con la economía de Martínez de Oz. Sí, bueno, también podríamos Estás hablar del entendimiento. aislamiento de la Argentina, que es no con el mundo, sino con la prensa, porque vamos a ir al segundo informe de 678 que tiene que ver con la invitación del grupo BRICS, que quizás muy pronto sea BRICSA. Vamos al informe y lo seguimos charlando con Erika Alcaño. BRICS pasaría a llamarse BRICSA. Argentina aislada del mundo. BRICS es la organización de países emergentes que nuclea a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. De ahí surge la sigla BRICS. El ministro de Relaciones Exteriores ruso anunció la invitación a Argentina a la próxima cumbre y de ahí lo de BRICSA. BRIC es una sigla que significa Eso te iba a Brasil, preguntar. Rusia, India y China. Ah, O sea, se las supone, potencias. bueno, claro, Las 4 potencias. son los países que en el año 2040, 2050 dicen que van a manejar el mundo. Más ¿Algún día grande. llegará a ser BRICA? ¿BRICA? Lo veo difícil, ¿no? La de Argentina. Mirá, Importante para nuestro país porque Rusia acaba de invitar formalmente a la República Argentina a participar de la cumbre de los países del BRICS que se reúnen en junio en Brasil. Estamos hablando de este grupo económico que reúne a las potencias emergentes del mundo: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. País invitado entonces será la República Argentina. ¿Algún día llegará a ser BRICA? ¿BRICA? lo veo difícil, ¿no? La de Argentina. Mirá, Tweet del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. Estamos invitando a Argentina a participar de la reunión de BRICS en Brasil en el mes de junio. Estamos discutiendo un plan para invertir en el sector energético argentino, incluyendo la generación de energía hidráulica y nuclear. ¿Se puede esperar un crecimiento de contactos con Argentina en el nivel internacional? Claro que sí, porque como usted sabe, a mediados de junio se celebrará la cumbre de BRICS en Brasil. Según la tradición, se organizará también una serie de encuentros en los que Argentina, como tengo entendido, está invitada. Argentina, aislada del mundo. Este gobierno no va a dejar un país aislado con respecto al mundo. Es cierto que nos hemos aislado del mundo. Sin duda estamos hablando de países emergentes muy importantes que ya son un polo de poder político y económico fundamental a nivel internacional. Una de las principales características que hacen a Argentina posible miembro de los BRICS es el de ser una economía emergente en América Latina, ¿no? Con un crecimiento similar al de la tasa de crecimiento de América Latina a nivel comercial en los últimos 15 años, y además ser una de las economías más importantes de América Latina. Mire cómo va a abandonar este gobierno, cómo va a dejar este gobierno. Aislamiento con el mundo. Yo insisto en que tenemos que reinsertarnos en el mundo. La Argentina está aislada del mundo. Se nos cierran las puertas en todos lados. Pedro, ¿y cuál sería la importancia de Argentina de integrar este bloque? Porque sabemos que, por un lado, Rusia invitó a la Argentina a participar en la cumbre en el mes de julio, y por otro lado, India también está interesada de que Argentina sea miembro de este bloque. En diarioregistrado.com, el embajador indio en Buenos Aires, Amerendra Katwa, indicó: hay un consenso cada vez mayor para que Argentina se una al grupo de las economías emergentes. Estamos hablando de países que están tratando de conformar una alianza económica y todavía no sabemos si política también, alternativa a la hegemonía estadounidense y europea a nivel internacional. Lo que se hace es darle un toque de atención a las principales potencias, diciéndoles: nosotros también somos potencias y nosotros también podemos construir un poder hegemónico económico alternativo. Los medios hegemónicos, así como ignoran que Argentina está en el G20 y machacan con nuestro supuesto aislamiento del mundo, ahora minimizan la trascendente noticia. El colmo del absurdo llega de la mano de un Jorge Lanafta que ni ayer ni hoy se ocupó de la noticia, olvidando una serie documental de 10 capítulos que él mismo condujo, en la que valorizaba más que positivamente al entonces BRIC. Aún no estaba Sudáfrica. los 4 países BRIC ocupan el 25% del planeta y suman más del 40%
de la población mundial. Para el año 2050 habrán crecido un 500%. El listado de las potencias mundiales va a cambiar definitivamente. Brasil, Rusia, India y China, que hoy representan menos del 15% del G6, en menos de 40 años serán las 4 mayores potencias y dominarán el mundo. Son los países que en el año 2040, 2050 dicen que van a manejar el mundo. ¿Algún día llegará a ser BRICS? Lo veo difícil, ¿no? Mira, ¿sabes? Rusia acaba de invitar formalmente a la República Argentina a participar de la cumbre de los países del BRICS. Bien. Visto el futuro desde aquí, parece algo así como Cantos de la Tierra Sin Mal, que por otra parte es el nombre del CD de Tonolec con el que vamos a cerrar el programa. Pero para ser más preciso, recurro nuevamente a la palabra del diputado Eric Calcaño. Eric. Bueno, lo importante es que te toquen vivir cosas interesantes, dicen que decían los chinos, ¿no? Y esta historia que hace 72 horas estábamos al borde de caernos a un abismo insondable, como si fuera el fin del mundo de los vikingos, ahora resulta que el canciller Lavrov de la Federación Rusa invita a la Argentina a la próxima reunión del BRICS. Evidentemente esas son cosas que ya se han hablado. De nuevo estamos en el campo de las negociaciones internacionales, donde todo lo que se hace, se dice, en este caso en el BRICS, es en conjunto. Y estar, como decía el documental ese que vimos rápidamente, bueno, es una entidad geopolítica a nivel mundial, con la ventaja para nosotros que es una perspectiva de integración que, como en Sudamérica, se hace con países que tienen productividades parecidas a la nuestra. El problema es cuando nos integramos con países cuya productividad es excesivamente distinta, y entonces ahí ya se marcan más las relaciones de dependencia política. Son también países que han sufrido mucho el colonialismo, China, la India en particular, con lo cual la causa Malvinas va a encontrar una recepción muy atenta, y nos van a ni hablar de Sudáfrica también. Son países que han tenido transformaciones, tanto China como Rusia, India, Sudáfrica, todas las transformaciones que ha habido, y Brasil, y nosotros también hemos vivido esas transformaciones. Creo que también si se da esta invitación, si se siguen como fue con Sudáfrica, ¿no? Antes, también es porque nuestra política exterior ha sido la continuación de la política interior por otros medios. No ha habido un corte entre, bueno, dentro del país hacemos esto y afuera tenemos otro discurso, que quizás sea la raíz del doble estándar del cual adolecen Occidente, ¿no? Esa sí, claro. Cuestión que está ahí en el centro del mundo, y que esta continuación de la política exterior por otros medios hace que nosotros podamos tener acuerdos de desarrollo económico, acuerdos de complementariedad o articulación política, y constituir, perseguir, mejor dicho, ese objetivo de nuestra política exterior, que es tener un mundo multipolar y terminar con el doble estándar. Lo que se ve aquí también, Eric, es que este grupo era, hasta la invitación en la Argentina, los campeones del mundo, eran los mejores. Ahora parece que no. No sé qué opinaba el joven Palma. Sí, creo que en los dos informes la centralidad está en la cuestión de la soberanía. Y yo pienso en el primer informe, porque lo que yo me imagino que va a venir, algo de ahí la nata esbozaba, es una crítica por izquierda. O sea, tanto dijeron que finalmente iban a prescindir de los organismos internacionales y ahora arreglan. Y yo creo que justamente, digamos, la diferencia está, o incluso hasta poder acusar de pragmatismo al gobierno, etcétera. Pero a mí me parece, en todo caso digo que Eric me corrija, pero que el enemigo del gobierno no era la deuda, era la pérdida de soberanía. En todo caso, se arregla y se resuelve el tema de la deuda, en tanto era un condicionante de nuestra soberanía, pero si hay condiciones adecuadas para recibir, justamente como también aparecía en el informe, una deuda que vaya al sector productivo y no que sea para seguir estirando la timba, el arreglo es otro. Y en el último informe también, la cuestión de la integración es eso, cómo uno se integra. Hay diversas formas de integrarse. Ahora, hay formas de integrarse que tienen que ver con mantener la soberanía política y no estar condicionados, en todo caso, a determinados países o a determinados organismos. ¿Alguna corrección, Eric? No, está muy bien. No solo la cuestión de la soberanía prima, porque primero lo político, sino también el condicionamiento que eso hacía sobre la economía. Si uno tenía que pagar tributo todos los años y había una sangría de recursos muy grande, evidentemente había que hacer una renegociación
o aceptar condiciones absolutamente lesivas al interés nacional, que es lo que se hacía en las negociaciones hasta antes de Néstor. Por eso, recuperar la capacidad de negociación, el margen de maniobra político, conseguir los objetivos que plantea la misma política, que para eso nos han electo, tener una negociación exitosa que tuvo el ministro Kicillof en París, bueno, eso constituye un cambio de agenda que se da en un tiempo muy corto. 17 horas de negociación fueron en el caso del Club de París, ¿no, Edgardo Mosca? Sí, a mí me parece que hay otro aspecto complementariamente de esta invitación, que es el fortalecimiento, el robustecimiento de la relación con Brasil. Me parece que esa es una apuesta estratégica argentina que quizás ha tenido un éxito como nunca habíamos visto en la relación entre los dos países, que siempre tuvieron incluso políticas ondulantes. Cuando uno tenía una relación más amistosa con Estados Unidos, era el otro el que tenía problemas, y ahora empieza, y creo que tiene que ver también con el propio proceso de desendeudamiento. Brasil y Argentina se desendeudan casi simultáneamente con el Fondo Monetario Internacional, es decir, hay evidentemente una diplomacia política entre los dos países principales de América del Sur que es absolutamente novedosa y además duradera, y además sobrevive a todas las tensiones, algunas de las cuales son manipuladas, digamos, pero algunas que existen en la estructura misma. El empresariado brasileño, un sector importante del empresariado paulista, mira más a un acuerdo con Estados Unidos. Esta decisión de incorporar a Argentina es otro avance de la política de Plan Alto de instalar a Brasil como con un compromiso latinoamericano y sudamericano muy fuerte, que va a redundar seguramente en una mayor dinámica de algo que todavía está en deuda, que está débil, que es el Mercosur. No está débil en abstracto, digo, hay problemas y deben ser solucionados mirando el mundo. Y mirar el mundo es también pensar en esta lógica multipolar. Cuando la Unión Europea y Estados Unidos están pensando siempre en diplomacia secreta y no pública, incluso al margen de la voluntad de las elecciones, a la gente no se le dice que están tramando un tratado transatlántico entre la Unión Europea y Estados Unidos, y Argentina, lejos de enfrentarse, lejos de segmentar el mundo, hace su propia política de alianzas geopolítica y estratégica, y me parece que todavía no es una cosa cerrada, porque tiene que seguir madurando, pero me parece que va para ese camino, para el camino de que Argentina se junte, se asocie estratégicamente con este bloque de países. Lejos de ese oscuro pasado del aliado más favorecido, el socio más favorecido por Washington, ¿no, Cintia? Sí, recordaba cómo reaccionaron, estaba pensando cómo reaccionó la oposición, lo que comentábamos, y este programa de hoy a la tarde, creo que fue de Mariana Fabiani, donde estaba Martín Lustó, que explicaba que le parecía positivo lo que vimos en el informe sobre el planteo del acuerdo con el fondo, pero es interesante cómo reacciona, ¿no? Y esto está relacionado con esto, con BRICS, etcétera. Y entonces le decían, bueno, entonces Lustó, y digamos con cierta honestidad intelectual, dijo, está bien, es positivo. Entonces, la reformulación de la pregunta del panel, pero ¿en qué incide en la vida cotidiana del día a día de la señora que nos está viendo? No, bueno, en nada, le dice en el momento, ¿no? Y me hacía pensar en esta idea de que la Argentina está aislada del mundo, pero, por ejemplo, ahora fue invitada a la cumbre del BRICS, que va a ser en Brasil en julio. Pero, por ejemplo, Argentina ya participa del documento que el BRICS lleva al G20. Corregime, Eric, si me estoy equivocando. O sea que, digamos, hace bastante tiempo que Argentina no está aislada del mundo. Y lo que quería preguntar es si esta cuestión de las expectativas económicas, ¿no? Porque el Club de París, la idea de que la Argentina estaba aislada del mundo, incidía tal vez negativamente en ese estamento económico que tiene que ver con las expectativas. ¿Se va a poder revertir esa cuestión? Nosotros revertimos las expectativas en base a los hechos políticos y a las realizaciones económicas que se va dando a lo largo del tiempo. Esto de las expectativas en realidad es decir, estamos aislados del mundo, entonces volvamos a insertarnos de un modo sometido a los grandes intereses financieros internacionales. Y que tienen socios locales, evidentemente, si volvemos a una relación basada en el sometimiento y en la pérdida de soberanía, y van a ser los más beneficiados. Ahora bien, si nosotros planteamos la relación internacional desde otro lado, estamos diciendo, bueno, quizás en el futuro, eventualmente podemos pedir créditos para financiar Vaca Muerta o emprendimientos energéticos de similar magnitud e importancia, pero no pedir fondos para financiar la timba financiera o para financiar la evasión de capitales. Porque, ¿qué pasó con el famoso blindaje? ¿Quién se comió el blindaje? Bueno, todo eso se fue rápidamente de manos de los especuladores.
El tema es ver bien para qué se toma. Primero, si es necesario. Segundo, si se toma, bueno, eso nos trae tecnología, eso nos puede traer mercados extranjeros, entonces hay que analizarlo y tratarlo como corresponde. Ahora, amarrocar sellado, como se diría, para financiar la evasión de capitales, que es prácticamente una costumbre social de nuestras élites dirigentes del establishment, bueno, no. Digo, simplemente también gobernar es tomar decisiones, es priorizar qué se va a hacer antes de qué cosa, y nosotros pensamos que el fuego para calentar tiene que ir siempre de abajo, ¿no? Ciertamente. Y a la hora de preguntar qué pasa con la vida cotidiana, justamente se trata de saber qué país queremos, o sea, qué elijo. Elijo, en el caso de la pareja Clarín La Nafta, lo que eligen es el escrache, la violencia, un poco más de lo mismo, pero esta vez así, desembosadamente. Vamos al tercer informe en 678. Clarín y La Nata desencajados. Pidieron escrachar a chicos de escuela primaria. Como 678 muestra casi en soledad, la denominada causa Chicone está basada en innumerables mentiras instaladas como verdades gracias a la hegemonía mediática. Una noticia que hoy está en tapa de Clarín. Denuncia que quieren desplazar al juez del caso Vudú. ¿Qué es esto? No me consta, no es información que tenga yo, te cuento cómo nace. Que uno de los 3 camaristas supuestamente tendría un voto orientado no solamente al testimonio de Renwick y Chicone, sino que además irían un poco más allá y dirían uno de los votos que como estuvo mal tomadas las declaraciones y el juez excedió, piden apartarlo de la causa. Bueno, necesitarían un voto más, ¿no? Para acompañar esto. Necesitarían un voto más, y vos metiste en tu explicación 3 condicionales. Y esto va a tapa como una afirmación, cómo se construye un título. En el mismo lugar ayer Clarín dijo que Zaffaroni había votado. En el mismo recuadrito de tapa, está para guardar los 2 diarios. Si hubo una votación que salió 5-0, vos no podés decir que salió 5-1 porque no te gusta Zaffaroni. Y me parece que acá está cerquita otra vez de haber cruzado esa línea, esa frontera. Sacadísimo ante la posibilidad que se les caiga la opereta, Jorge La Nata hoy tocó fondo. Estoy deprimido. No es una cuestión personal, o sí. Estoy harto de que siempre en este país uno dude entre seguir haciendo periodismo y no hacer más y mandarlos a todos a la concha de su madre. En serio. No, sin música, sin nada. Sin nada, Roma. No seas boludo. Estoy hablando en serio. Nabo. La Sala 1 de la Cámara Federal es bastante probable que hoy declare, para decirlo rápido, yo ya sé que judicialmente no es así, declare inválida la causa Vudú, ¿no? Lo saque al juez Ariel Lijo, que es quien estaba por llamar indagatoria al vicepresidente. Probablemente lo llame antes de que esto pase o no. Desmiente el alejamiento del juez Lijo. Fuentes allegadas a tribunales desmintieron que la Sala 1 de la Cámara Federal estén analizando apartar al juez Ariel Lijo. Para decirlo rápido, lo saque al juez Ariel Lijo, que es quien estaba por llamar indagatoria al vicepresidente. Pero me cansa estar laburando para cosas que en el fondo a nosotros no nos producen ningún beneficio ni ninguna nada, porque hay intereses políticos mezclados, porque hay un montón de idiotas útiles que apoyan teorías del gobierno que son delirantes, porque está lleno de chorros y no hacemos un carajo. Me da vergüenza que la Sala 1 de la Cámara Federal esté formada por Freiler, Ballestero y Fara. Ahora nos llenamos la boca hablando de la justicia, de que no hay que hacer justicia por mano propia, de que es cierto, de que no hay que tomar venganza con respecto a las cosas, que también es cierto, y la justicia que tenemos da vergüenza. Entonces, ¿qué camino le queda al ciudadano común? ¿Qué hacer? Una banda de hijos de puta que manejan a otros hijos de puta que en este caso están en la Sala 1 de la Cámara Federal. Si lo que preguntan es, ¿acabás de insultar a la Sala 1? Sí, acabo de insultar a la Sala 1 de la Cámara Federal, no tengo ningún problema en que me hagan un juicio por injurias, váyanse a la mierda. Ballestero, Fara y Freiler, los 3. No tengo ningún problema, voy preso, no pasa nada. A mí me encantaría ver en este país a todos libres y a mí preso, para que se entienda de una vez qué carajo es lo que está pasando. Pero me da vergüenza la Argentina, me parece que somos un país de mierda. Realmente creo que estamos repletos de gente de mierda que se calla la boca. Creo que somos unos irresponsables, que no nos importa un carajo lo que pasa con los demás. ¿Saben qué? Volteen la causa de Vudú, váyanse todos al carajo. Háganlo claro, o sea, cuenten que esto es la mierda que es. Y no puedo creer, y no, tampoco sé, porque yo hoy no podría decirle, porque no se me ocurre, ¿qué carajo le digo a la oposición que haga? Hoy hay 3 tipos, Fara, Freire y Ballestero, que van a firmar para que Vudú
sea presidente de las Naciones Unidas. Bueno, listo, ok. ¿Cómo hago para parar esa firma? No tengo manera. Ahora vos fíjate lo que pasaría si Freire se toma licencia, se va de vacaciones, ¿no? Entonces en el aeropuerto la gente lo putea. Lo menos que puedo esperar es que la gente lo putee a Freire a donde lo vea. ¿Me entendés? Que lo putee en la verdulería, que lo putee en un hotel de alojamiento, que lo putee en las vacaciones, que lo puteen, por lo menos que les pase eso. Nos llenamos la boca hablando de la justicia, de que no hay que hacer justicia por mano propia, de que es cierto. Que lo puteen, por lo menos que les pase eso. Que los compañeros de colegio de Fara o de Ballestero, acuérdense chicos en el colegio, Freire, Ballestero y Fara. Los hijos de los compañeros de colegio le digan, che, tu papá hizo eso. A ellos les parece terrible eso. Pero bueno, que pase, aunque sea que pase eso. Si no estamos haciendo todo esto al pedo. Hoy vamos a hablar en serio, entre otras cosas, del bullying. Dementes hubo siempre, pero lo que no hubo siempre son 15 alrededor pegándole a uno que está en el piso. La Argentina es cada vez más selva y menos país. Y en la selva gana el más fuerte, el más cruel. Que los compañeros de colegio de Fara o de Ballestero, acuérdense chicos en el colegio, Freire, Ballestero y Fara. Los hijos de los compañeros de colegio le digan, che, tu papá hizo eso. A ellos les parece terrible eso. Pero bueno, que pase, aunque sea que pase eso. Yo lo que digo es esto, si la gente permite que esto pase, no son ciudadanos argentinos. Hagamos alguna cosa que no sé cuál es. Veamos lo que somos. Somos esta mierda que vemos. Esto es el Líbano. Démonos cuenta que no estamos haciendo nada, no hacemos nada. Bueno, eso, son las 10:47, este país es una mierda. Jorge Lanata publicó a través de la página de internet de su programa las fotos de los 3 jueces integrantes de la Sala 1 de la Cámara Federal. Pues una incitación a la violencia. Totalmente. Porque el límite entre vayan y putéenlos a vayan y arrójenle algo es muy delgado. Es muy destructivo, muy dañino para la convivencia social. No construye nada, no sirve para absolutamente nada. Imposible no relacionar esto con la reciente al ministro de Economía Axel Kicillof y a sus hijos, justificada entonces por la nata. Algo va a pasar, si lo buscan eso o no. Lo de Kicillof no fue un escrache. Es lógico cómo reaccionó la gente en ese sentido, porque es gente que se siente estigmatizada como cagadores porque va a Uruguay. Esto fue lo que pasó con Kicillof. Es eso nada más. Y es lógico, tienen razón. Lo de Kicillof no fue un escrache. La red de tuiteros de Clarín al instante se montó a la violenta campaña del mejor periodista argentino, según periodistas supuestamente especializados. Tuit del falso Héctor Mañeto. Aquí están, estos son los trolls del CEO para la liberación. Aclaremos que los trolls son los falsos tuiteros creados por Clarín para repetir su mensaje. Muy bien, veamos lo que ponen los tuiteros de Clarín. Tomás Mantegui tuitea, Freller, Fara y Ballesteros son los camaristas que van a garantizarle la impunidad a Amado Vudú. Que lo sepan todos. Sol Laureta tuitea, Freiller, Fara y Ballesteros son los camaristas que van a garantizarle la impunidad a Amado Vudú. Que lo sepan todos. Pedro Volgo tuitea lo mismo. Freiller, Fara y Ballesteros son los camaristas que van a Lorena Beruti igual. Leonardo Stravis también. Benjamín Reyes lo mismo. Y así muchos más. Hay contrastes notables. Ninguno tan marcado como el que existe entre los oyentes de La Nata y los de Víctor Hugo. Estalló el Twitter con mensajes que dicen, por ejemplo, el de Liliana, al fin alguien que dice que este país es una cueva de cagones corruptos. Buenos días, Víctor Hugo. Habla Estela de Hurlingham. ¡Qué felicidad! Hay que felicitar a Kicillof y a todo el gobierno porque
han logrado otro paso tan importante. Qué orgullo que nos hacen sentir. Por acá dice Lanata, tenés razón, esto es una mierda, que no hacemos autocrítica, chau país. Alicia de Aedo, estoy muy contenta con Kicillof, qué lujo de ministro, con el acuerdo del Club de París, la invitación del BRIC, la fiesta espectacular en Plaza de Mayo el domingo. Bueno, todo lindo, todo buenas noticias. Patricio, banco a Lanata, somos un pueblo de mierda que solo reacciona cuando le tocan el bolsillo. Buenos días para todos. Un lujo tener este ministro de Economía. Muchas gracias. Lena, somos un país de hipócritas y así nos va. Oscar, hagamos una movida en las redes sociales contra jueces garcas corruptos. Denunciemos, acusemos, denostemos a los garcas. Andy, hay que ir a hacerles escrache a todos estos tipos. El ministro de Economía, qué orgullo me despierta, realmente. Absolutamente de acuerdo con Lanata, este es un país de mierda lleno de gente de mierda. Otro por acá, la gente no... No, el país no es una mierda, la gente es una mierda. La verdad es que pese a todas las opciones para hacer algún tipo de sarcasmo, me parece lo suficientemente serio y grave. Esto, creo, ahora empiezo a creer en este asunto de la real inseguridad que aparece en algunos grupitos de la patria. La patria, afortunadamente, tiene a gente como el diputado Eric Calcaño. Gracias. Bueno, lo primero, porque está toda la verbalización de la violencia, pero después está la violencia que se ejerce sobre Axel y sobre su familia. Deberían saber esos canallas que las políticas que desarrolla el gobierno, por ejemplo el acuerdo con el Club de París, por ejemplo mayor articulación con los BRICS, van a tener una consecuencia sobre la vida cotidiana de todas las argentinas y argentinos, la van a mejorar, va a aumentar la inversión, vamos a poder tener más tecnología y poder propagarla a lo largo de la patria, y que ellos también, los mismos que estuvieron ahí tan valientemente haciendo ese acto innoble absoluto, bueno, también se van a ver beneficiados por nuestras políticas. Creo que esa es la mejor respuesta que le podemos dar y sepa el pueblo votar. ¿Se acuerdan cuando en el 2012? El 2012 había sido cuando los abogados de Clarín denunciaron a periodistas que están entre otros aquí presentes, Sandra Russo, por incitación a la violencia. Sí, recordaba eso. ¿Nora? No, a mí me parece, la verdad me parece repudiable, no me sale otro calificativo. No me parece... Creo que en principio cuando escuchaba esto pensaba es un vómito, pero la verdad que después repensando lo que se me había ocurrido, me parece que no es un vómito, es la expresión de la calidad de la persona que emite ese discurso, porque poner esas palabras, incitar de esa forma al linchamiento público, a partir de una versión, además, porque no hay ningún tipo de certeza sobre lo que está diciendo, me parece realmente grave y creo que ojalá, además, quienes lo escuchan se den cuenta la perversidad con la que se instalan determinadas supuestas verdades en los medios que nos acusan a nosotros de violentos y de profundizar una grieta. Ante ese discurso, yo digo, ¿cómo se puede reaccionar? Más que el repudio, la única forma en un sistema democrático donde todas las voces valen, donde todos tenemos derecho a decir lo que pensamos, me parece que ante ciertos discursos lo único que cabe es realmente cambiar de canal. No se puede legitimar eso. Uno puede oponerse a lo que quiera, pero no puede, con lo que ha vivido esta sociedad, alguien que diga eso, la verdad que me parece un retroceso realmente en el avance democrático que han implicado estos 30 años en la Argentina. Sí, repudiable, lo más extenso el término, para repudiarlo de arriba abajo. Edgardo Moca. Sí, a mí me preocupa desde ya la verborragia de Lanata es una verborragia cobarde, porque el tipo sentado desde un lugar está llamando a que otros ejerzan la violencia en nombre de su propia histeria, digamos. Él se pone histérico y le pide a otros que denuncien y escrachen chicos. A mí, más que la persona de Lanata, de la cual no creo que valga la pena ir más lejos, me preocupa la señal que tiene esto en cuanto a la patronal, que ejerce el control sobre los dichos de Lanata y sobre los dichos que después vienen, porque Lanata es el que lanza la provocación y después están todos los muchachos de TN repitiendo lo mismo de distintas maneras, con mejores modales, hay que decirlo, pero básicamente lo mismo. A veces hay cosas que me hacen pensar
que los peligros que tenemos, que las amenazas, que quienes nos amenazan, son que la amenaza es más pesada de la que a veces pensamos. Cuando ocurrió esa cuestión que recordaba Dante, que fuimos acusados de ejercer violencia y denunciados penalmente, hay que ver que los tipos que firmaron esa denuncia, los que le dieron la orden a los abogados de procesar esa denuncia, y que los tipos que hacen hablar a la nata y ponen en juego toda la maquinaria de TN y demás, son los mismos tipos que ayudaron, que formaron parte, más que ayudaron, de la dictadura cívico-militar. Está en pleno desarrollo el juicio que los afecta por papel prensa. Entonces uno dice, ¿la democracia los volvió buenos a estos tipos? ¿La democracia los racionalizó, los colocó en lugares racionales? Bueno, el capítulo que estamos viendo me hace pensar que no, porque no creo que la nata y que el coro de TN se anote en algo que no está aprobado desde las alturas de esa maquinaria, y las alturas de esa maquinaria son el señor Mañeto y los tipos que tuvieron que ver con el papel prensa y con la dictadura militar. Cuando se dio ese hecho, yo recuerdo que había habido una interesante discusión, incluso cuando Berbisky en el CELS hace una defensa, me pareció muy interesante, porque él se para diciendo, el periodista puede cometer incitación a la violencia, ¿sí? Algo que no sucedió en el caso que se lo denunciaba, ¿no? Es decir, no es que la libertad de expresión ampara cualquier tipo de afirmación como esta, ¿no? Entonces me parece que tanto fiscal, que casi siempre se ocupa o tanto abogado que hace denuncia compulsiva. Moner Sanz, por ejemplo. Moner Sanz, por ejemplo, sí, que seguramente debe estar mirando el programa. Podría ocuparse del tema, pero también para mostrar eso, que ser periodista no es ser impune, ¿no? Eso, justamente, la democracia no vuelve bueno a algunas personas, pero tampoco sería bueno que los vuelva impunes. ¿Cintia? Es que yo creo que es una ostentación de poder la que hace la nata. Él se siente con poder, se sabe con poder, sabe que tiene capacidad de reproducir esas consignas y que en cualquier movilización opositora esas consignas van a estar reproducidas al dedillo, pero además, y esto también es más preocupante, hay una oposición que se pone de rodillas frente a este grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hoy hablaba con el senador Cimadevilla por la Unión Cívica Radical, que es acérrimo opositor, pero a nivel furibundo, en otros parámetros con descalificaciones parecidas a la de la nata, porque se estatizó y se nacionalizó la Universidad de las Madres y ahora es un Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hubo todo un debate aguerrido en el Senado, en realidad se dio media sanción en el Senado, y las expresiones eran de una virulencia, que ahí hay una, por supuesto que después reproducidas, ¿no? Y amplificadas y avaladas, digamos, por estos grupos, y hay una similitud, o por lo menos yo veo, o sigo viendo, esta delegación de representación política que hace la mayoría de la oposición sobre este grupo que sigue teniendo tanto poder, porque a mí me parece que esta incitación a la violencia la hace un tipo que sabe que tiene ese poder, que sabe que tiene esa penetración y que sabe que tiene esa efectividad. Sí, convengamos que, bueno, a esta altura el doctor Grondona, que tanto apoyó los golpes de Estado, ya no está solo, no tiene continuidad. Vamos a hablar un poco de eso cuando volvamos, y también les recuerdo que tenemos el cierre de este programa con Tonolec y con Cantos de la Tierra Sin Mal. Y no hace falta recordarles que estamos con el diputado nacional Eric Calcaño. Después del corte volvemos aquí en 678. ¿Querés conocer el futuro? Historias de ayer y de hoy. En 1993 se privatizó el sistema de jubilaciones y pensiones en Argentina, creando las conocidas AFJP. Una privatización que permitió, entre varios abusos, que se cobraran comisiones del 40% sobre los ahorros de los trabajadores. ¿Por qué lo recordamos? Porque recordar dónde estábamos le da más valor a lo que conseguimos entre todos. Hoy, por decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en solo 6 años, los ahorros crecieron un 300%. Así, los argentinos nos ahorramos 36.000 millones de pesos de comisiones, que hoy vuelven a la gente en inversión social, como jubilaciones, pensiones y asignaciones, logrando la cobertura en seguridad social más grande de nuestra historia. Son derechos que nos costó conseguir y que tenemos que defender entre todos, con trabajo y amor. Es nuestro compromiso en una Argentina que incluye. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación.